Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petraz, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo a una periodista nicaragüense muy destacada en su comunidad y también en esta comunidad. Se trata de Judy Flores. Ella es periodista del Diario de la Prensa de Nicaragua y colaboradora del Diario de las Américas. Y bueno, la he invitado precisamente, Judy, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, es la primera, pero no será la última, estoy Esperemos segura. que sí. Bueno, te he invitado precisamente para hablar del impacto que pudiera estar teniendo en Centroamérica y en los procesos electorales que se están celebrando o que se van a celebrar en la región, esta crisis profunda que se está viviendo en Venezuela, una crisis de gobernabilidad generalizada, de violencia política, producto precisamente de un régimen que ha hecho también sus estragos en Centroamérica, precisamente con la chequera del castrochavismo, del castromadurismo, o simplemente del castrismo del siglo XXI. Vamos a hablar un poquito de eso. Mira, la verdad que la situación de Venezuela es sumamente preocupante, todo lo que está sucediendo. Y recordemos que este es un proyecto, ¿no?, del castrismo de largo plazo y bueno, y utilizando el dinero, ¿no?, de Venezuela, el petróleo de Venezuela, porque recordemos que Cuba en 50 años no produce nada, no tiene ni para ello subsistir. Entonces, porque tú sabes que nosotros les damos entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales. O sea, una ayuda que incluso es superior a la que recibían de la Unión Soviética. Así es. Entonces, este es un proyecto realmente, yo diría que va a causar mayor impacto del que está causando actualmente. Esta gente no quieren perder todo lo que han ganado en Latinoamérica, ¿no? Porque, digamos, este es un proyecto que se va extendiendo. Ya vemos, está Venezuela, Nicaragua, que nuevamente retomó el poder Daniel Ortega, y ahora vemos como en El Salvador, las elecciones pasadas con el FMLN y ahora vuelven a ganar, bueno, que está un poco dudoso, ¿verdad?, el proceso electoral salvadoreño, pero es una estrategia de extenderse a toda la región, de empobrecer a la gente para que la gente no piense tanto, esté pensando nada más en el día al día, en el comer y olvidarse, ¿no?, de la situación política, solamente para estar pensando en lo que va a llevar a la mesa. Claro, a mí lo que me preocupa, bueno, sin duda esta estrategia de empobrecimiento hacia abajo es lo que fundamentalmente les interesa. Creo que inclusive en Venezuela lo dijo un ministro, digamos, de Economía del castrismo en Venezuela, que se llama Giordani, que él dijo que había que pasar 30 años, digamos, empobreciendo al país para que se instalara definitivamente este tipo de proyectos. Ahora, yo te quería preguntar el tema de la ayuda venezolana. Si estos regímenes, cuando colapsa el centro, digamos, el centro de esta franquicia castrochavista en la región, cuando colapsa y se basa en el dinero venezolano para sostenerse, ¿puede sostenerse después con este evidente colapso que se está viviendo en Venezuela, donde el madurismo difícilmente podrá... Yo creo, no sé si lo sobreviva, lo que digo es que no es sostenible. Económicamente el país está en ruinas, una cosa increíble. Lograron convertir a Venezuela en la Cuba del siglo XXI, la Cuba castrista del siglo XXI, en 15 años destruyeron al país. Entonces yo me pregunto si este motor económico que ha significado para esta franquicia destructiva e ideológica del castrochavismo en la región se puede sostener, porque tú misma me decías que en Nicaragua representó algo así como 3.300 millones de dólares anuales. ¿Cómo se puede sostener eso ahora? 3.360 millones, y la situación es esta, que ese dinero ni siquiera va al presupuesto general de la República, ese dinero lo maneja directamente la caja chica de Daniel Ortega. Entonces, con ese dinero ellos han ido comprando clientela política, ¿no? Incluso en la misma oposición. Y en la población que les regalan que 5 laminitas de zinc, digamos, migajas le dan a la población para poder ellos captar adeptos, ¿verdad?, a su partido político. Pero esto tiene fecha de vencimiento. Uno, por la situación de Venezuela. Venezuela no le va a poder seguir girando los cheques en blanco a Daniel Ortega. Tú mismo me decía que desde la muerte de Chávez se había reducido. Desde la muerte de Chávez importante. Hay una disminución ya en la ayuda. Ahorita, pero sigue llegando el petróleo, lo sigue manejando Daniel Ortega. Y le deben además muchísimo dinero a Venezuela. Y ahorita hay una mora, Nicaragua tiene una mora con Venezuela de 2.500 millones de dólares en mora. Lo preocupante de esto es que Nicaragua, ¿con qué paga Venezuela? Supuestamente con alimentos. Que no están llegando a Venezuela. Hay una escasez, o sea, lo vemos a diario. Y aparte de eso, este semestre
ya se redujo en un 10%, ¿no?, el envío de alimentos a Venezuela. Entonces, ¿eso qué significa? Que la deuda de Nicaragua a Venezuela día a día va a ir en aumento. Y aparte de eso, digamos, el petróleo actualmente sigue llegando. Pero ¿por qué va a seguir aumentando la deuda? Porque, bueno, Nicaragua debe pagar en 90 días el 50% del petróleo venezolano. Y ya hay una mora de 2.500 millones de dólares. Y aparte de eso, el otro 50% es una deuda para pagarse en 23 años. Entonces, ¿te imaginas? A mí me preocupa eso básicamente porque mientras mi país se está desangrando, literalmente, están matando gente en la calle, están reprimiendo, está pasando la gente hambre. Hay escasez. Hay una escasez profunda que de hecho ya estamos rayando casi en algunos aspectos que pudiera llegar a una hambruna. Y los recursos están yendo a estos países, incluso a El Salvador, a Nicaragua, porque esa es parte. Chávez utilizaba eso como una estrategia de ir comprando, ¿no?, clientela política en la región. Entonces, en El Salvador así logró, ¿no? Y poco a poco ese proyecto se ha ido extendiendo ahora El Salvador. Sí, pero como te digo, a mí me preocupa, primero, si es sostenible. Segundo, ¿por qué de todas maneras sigue avanzando? Mira lo que pasó ahorita y quisiera contigo analizar el tema de El Salvador. Yo realmente creo que con 0.22% es muy difícil que un gobierno, un país que está literalmente dividido en dos, literalmente, por lo menos lo que dice el resultado electoral. Probablemente es más, si la maquinaria electoral, como presumimos, está también intervenida políticamente por la franquicia castrochavista o castrocomunista. Bueno, es lo que dice Arena, ¿no?, que hay un fraude, que hay una... Eso es lo que quería hablar. Ahorita el Arena no va a reconocer, de hecho está pidiendo la impugnación de las elecciones. Ya ayer introdujo un recurso. Y parece que esto no, más allá de la proclamación de Sánchez Cerens, del exguerrillero Sánchez Cerens como presidente de El Salvador, uno se pregunta si esto realmente va a ser sostenible. ¿Qué va a pasar en El Salvador y cómo eso también puede afectar la situación en otros países como el tuyo, Nicaragua? Bueno, la situación de El Salvador es preocupante, es la diferencia de votos, casi son 6.300 votos, ¿verdad? Arena está cuestionando, está impugnando porque aparte de que eso es muy poca la diferencia, muy mínima, está hablando de que hubo un fraude y entiendo yo, va a presentar todos los recursos, pero me preocupa también que la comunidad, los observadores, dicen de que no hubo fraude. Y ahora Arena dice que sí hubo fraude. Entonces, ¿quiénes son los observadores que dicen que la no hubo ONU? fraude? La ONU dijo que ellos habían visto un proceso electoral transparente. Entonces, bueno, así han dicho los observadores hasta el momento que los dejaron entrar en Venezuela. Pero eso es lo preocupante. Mira lo que está pasando con Venezuela. O sea, por favor. Mira lo que está pasando en Venezuela. Mira lo que pasó en Nicaragua. Hay una indiferencia total. Los fraudes han estado totalmente demostrados. Sí. Mira, a mí lo que me preocupa, Judy, es que la comunidad internacional ha sido cómplice de la destrucción de la democracia también. Lo hemos visto abiertamente en América Latina, más recientemente con el caso venezolano, porque por un lado actúan cuando, por ejemplo, Honduras, de manera institucional, bueno, saca a Zelaya para evitar que se produzca una situación como la que hemos visto en otras partes de Centroamérica, con la instalación del castrochavismo en ese país, y actuaron, por ejemplo, contra Paraguay, ¿verdad?, cuando la destitución de Lugo, pero cuando hay una violación flagrante al derecho de la democracia del pueblo venezolano, cuando se están rompiendo todos los parámetros que podrían identificar como democrático a un gobierno, no hacen absolutamente nada porque no hay amenaza en la región. Una total parcialidad a favor, claro, ¿no?, de la izquierda populista, de la izquierda extrema, eso es obvio, y ese es el punto que me preocupa, porque si Venezuela se ha demostrado, ¿no?, que el fraude, cómo están las instituciones en manos, ¿no?, del chavismo, y en Nicaragua también se ha demostrado el fraude, hay una indiferencia total. Entonces ahora vemos, y ¿qué es lo que han dicho los organismos? No, que las elecciones como que las maquillan, ¿no? Sí. No hay una declaración contundente donde se diga de que sí hubo ese fraude. Como que te diera una postura fría, indiferente, y entonces ahora lo mismo, estás viendo que ese mismo escenario se está repitiendo en El Salvador. O sea, ¿cuál es el desenlace? No lo sé, pero lo que sí me preocupa también es la indiferencia que hay tanto en Nicaragua, por ejemplo, en mi país, y también en El Salvador, que han sido afectados países con la guerra, ¿no? Entonces, como que la gente está viendo la situación que está en Venezuela, la represión,
y solamente están expectantes sin decir nada. O sea, la situación en Venezuela, señores, es muy grave. Después de Venezuela, esto va también a nuestros países. Bueno, yo creo que debería ser una señal de advertencia, una inspiración, por un lado, por el pueblo que sale a defender su derecho a la democracia, ya que ni la comunidad internacional y mucho menos el gobierno que tenemos en el poder, el régimen, los va a defender. Entonces, al contrario, los está aniquilando, los está tratando de exterminar, pero también de lo que les puede pasar al pueblo de cada uno de estos países si no hacen nada. Si se dejan meter por el matadero electoral, perdóname que lo diga así, pero aunque yo he creído que hay que luchar electoralmente, en la práctica hemos demostrado que no hay salida con estos regímenes por la vía electoral, que ellos tienen maquinarias perfectas de fraude electoral para no perder elecciones, punto. Mira, la situación es preocupante porque este bloque del socialismo del siglo XXI no está dispuesto a perder terreno y ellos van a hacer todo, van a hacer lo imposible para mantenerse en el poder. Ahora, no quieren perder Venezuela por lo que implica, ¿no? Es un bastión Venezuela, es la chequera de tanto de Cuba, de Nicaragua. Bueno, pero arruinaron la gallina de los huevos de oro. Sí, eso es lo increíble. Pero la riqueza, Venezuela... Es increíble. Y el problema es de que yo veo que están dispuestos a matar gente, a arrinconar. Vemos, es preocupante, ya Venezuela lleva 33 muertos, 31, 33, 33, ¿no? 33 muertos. Seguramente son muchos más y nosotros no tenemos la información. Exactamente, son según las cifras oficiales. Pero vemos cómo es tan maduro el lenguaje que utiliza, ¿no? Y cómo están arrinconando a la población. Esta gente vive a base del terrorismo, del chantaje, ¿no? de la tortura, del encarcelamiento. Bueno, pero están mostrando la verdadera cara represiva de lo que son. Yo creo que se les cayó. Una de las cosas interesantes de este proceso es que primero la rebeldía, yo fui imputada como rebelde civil. Ahorita el alcalde que capturaron del Táchira lo imputaron como rebelde civil. Yo decía, bueno, hace 10 años cuando a mí me imputaron, era minoritario, pero ahora cuando tienes miles, cientos de miles y cuidado, millones de personas como que son rebeldes civiles, ¿cuántas cárceles puedes tener? Vas a convertir a todo el país en una cárcel de represión para evitar que la gente se levante a reclamar su derecho a la democracia y a desalojar a este castrismo del siglo XXI de Venezuela. Y me imagino que eso es lo que deberían estar o pudieran estar observando algunas personas que como tú, por ejemplo, Judy, que eres una acuciosa periodista e investigadora de estos temas. Una advertencia hay que hacerle a nuestros pueblos para evitar que estas tragedias se sigan repitiendo. Eso es algo que ya se miraba venir en el caso de Nicaragua, desde que llegó Daniel Ortega, supuestamente con ese discurso de cristianismo, vestido de blanco, que cambió, ¿no? Y ahora vemos cómo se logró reelegirse inconstitucionalmente. Y ya cambió, ya hizo una reforma a la Constitución recientemente, sí, que fue... el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, ¿por qué? Aquí hay algo, saben la crisis que tiene Venezuela, saben que puede caer, entonces ellos necesitan... Se están atrincherando. Exactamente, garantizar que va a permanecer en el poder. Eso es lo que está pasando y cómo ellos tratar de que ese proyecto no caiga, ¿no? El proyecto del socialismo del siglo XXI. Entonces... a mí me da la impresión, Judy, no sé qué opinas tú, que inclusive están trasladando el foco de sostenimiento a Brasil, con alguien como Lula y Dilma, sí, que Brasil es más potable, básicamente porque el mundo lo acepta como una gran potencia regional y mundial, una potencia media pero de peso importante, y que es potencia regional en todo el hemisferio, diría yo, el otro interlocutor grande de Estados Unidos. Y como está Lula, que es como el gran CEO, tú sabes, como el gran gerente de que vende el modelo brasileño al planeta entero y a América Latina y al mundo, y le ha tendido alfombra roja al castrismo, pareciera que le están vendiendo cómo transformarse en una suerte de socialismo potable, es verdad, más democrático, y quitarle la parte radicalista que representaba el chavismo y que obviamente no puede sostenerse con el madurismo. ¿No crees tú que pudiera estar pasando eso? Sí, yo pienso que van ellos tratando de captar otros medios de financiamiento, porque recordemos que sí, porque Cuba hay que sostenerse. No produce. Ahora, yo no sé si Brasil, que tiene una visión capitalista,
dentro, donde hay instituciones que funcionan y hay un capitalismo funcional, muy funcional, van a convertirse en unas chequeras alegres como lo que pasó con Venezuela. Pero mira lo que pasó en Venezuela, porque todo el mundo pensaba que era difícil que Chávez convirtiera a Venezuela en un país socialista, ¿no? Es difícil. Todo el mundo pensaba que no, porque era un país que ha vivido, ¿no? En el capitalismo, que ha vivido la abundancia, que conoce las oportunidades, ¿no? Que ahora le han sido quitadas con el socialismo. Entonces, yo te podría decir de que sí sé que están buscando financiamiento, están buscando nuevos recursos. Brasil les está abriendo la puerta. Y esta gente tiene una estrategia. Si algo tienen estos populistas izquierdosos, es que ellos son unidos, y aparte de eso, sus estrategias las van trazando y van encaminándolas y son disciplinados. Esa es la parte que no lo podemos desconocer, ¿no? Uh-huh. Y quizás a los demócratas eso nos afecta un poco, que no somos tan... ¿Sabes lo que a mí me preocupa, Judy? Que en realidad estamos viendo algo muy terrible, que es primero la deformación del concepto de la democracia, donde estos pueblos, estos regímenes, literalmente llegan al poder por la vía democrática y desmantelan a la democracia, le dan golpes desde el Estado, pulverizan las instituciones democráticas y se perpetúan en el poder. En realidad son dictaduras, ¿ok?, que llegan por la vía democrática y luego se militarizan, porque esa es la otra. Convierten, de alguna manera, a los militares se convierten en actores políticos. Pero lo que acaba de pasar en mi país ahora mismo, acaban de, esa estrategia ese que es vos el modelo decís, castrista, es castrismo del siglo XXI. Ahora, esa es una estrategia. ¿Ves cómo lo casas con el capitalismo, que es lo que está tratando de hacer este esperpento terrible que gobierna Cuba y ahora la llaman estadista, que se llama Raúl Castro? Pero mira, esa es la parte que por eso pienso yo que la comunidad internacional ha mostrado indiferencia. No sé, no puedo decir si es que ellos no han terminado de ver qué es lo que la estrategia del chavismo y de la gente del siglo XXI, porque lo que pasó en Nicaragua, o sea, llegó el poder, o sea, minaron todas las instituciones, están en control total de Daniel Ortega, y así ha pasado, ¿no?, en Venezuela. Ellos controlan el Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia, que la utilizan después luego como chantaje, y ahora en mi país está el ejército. Entonces esta es una estrategia, pero ¿qué pasa? Que utilizan a través de los votos, ¿no? Ellos dicen, somos democráticos porque ejercemos, ¿no?, el derecho al sufragio, pero ahí es donde está el pegón, y creo que como que la gente no termina de darse cuenta. Bueno, pero tú sabes, Judy, que en Cuba hay elecciones. Solo partidos, elecciones, sí, donde ellos mismos se reciclan entre ellos, donde realmente no hay la libre escogencia, no hay la oportunidad de realmente de que compitan visiones diferentes. Pero es diferente la estrategia. No, o sea, una cosa es votar y otra cosa es, se vota, pero no se elige, no hay capacidad de elegir. Vamos a corregir el concepto. Eso es yo lo que creo que ellos quieren terminar haciendo en estos regímenes. Primero te dan la ilusión de que hay elecciones. Así es. Y luego terminan ellos convirtiendo eso en mecanismos de legitimación para finalmente hacer luego las elecciones, estas pantomimas electorales que ves en Cuba o las que ves en Norcorea. Eso no son elecciones, por Dios. Que no te quepa la menor duda que esto es una estrategia que va paso a paso. Así es. Y que poco a poco ellos, va a llegar un momento, y estoy segura que la ilusión de Ortega, en el caso de mi país, es que al final solo ellos se dan opción. ¿Cómo crees tú que se van a sostener? Te lo pregunto porque quiero volver a ese tema, porque aunque parezca insistente de mi parte, yo sí creo que hay una estrategia de sostenimiento, como tú misma lo estás apuntando, y está el tema de Brasil como parte de esta estrategia, porque ellos siempre han visto, de alguna manera, Chávez representaba como el niño malcriado y al mismo tiempo vociferante, que tenía el billete y se le podían simplemente permitir muchas cosas porque tenía plata, era como el niño rico malcriado, radical, el radical de la familia, y entonces él como que decía las cosas que los otros gobiernos no decían. Pero ahora Chávez desapareció y Maduro realmente es un descerebrado, y discúlpenme que lo piense así, de verdad es un puppet, un títere de los Castro, de manera que está literalmente haciendo lo que le dice Raúl Castro que haga, y ahora entonces aparece de nuevo la figura de Lula
que no es presidente, pero es como el gran líder de todo un proceso, porque acuérdate que todo esto se inició en el Foro de Sao Paulo. Así es. Entonces está este señor vaciando ahora, va por Cuba, por América Latina, empiezan a atenderse como otras tendencias para sostenerlo y generar una suerte de dictablandas, ¿ok? Es decir, gobiernos duros que se sostienen en el poder, que no sueltan el poder, que se perpetúan, pero que se van abriendo a un capitalismo de Estado que les permita acomodarse al sistema. Mira, perdóname, yo creo que no es solamente en América Latina, el señor Putin, ese expansionista, que está dando los golpes geopolíticos más brutales que ha visto la historia en tiempos recientes. Avanzando en el último tiempo. Exactamente, con lo que pasó en Crimea, la anexión de Crimea, te está diciendo para dónde se está moviendo y la el instalación sistema de bases militares, ya ves en Venezuela, ahora en Nicaragua, que está, bueno, ya dio declaraciones del ministro de Defensa que están negociando. Por eso te pregunto, ¿tú no crees que esa sea la estrategia, Judith? Vamos a un poco nosotros a reflexionar, porque a lo mejor tenemos razón y dentro de 10 años vemos el programa y decimos, ¿viste, Judith? Yo pienso que a ellos no les importa tanto la parte económica, pero... Estos son movimientos geopolíticos también. Exactamente. Yo pienso que ellos no les interesa al final la parte económica. Bueno, para su familia sí, pero para el pueblo no. Al final el propósito es ponerle la bota, someter al pueblo y ellos instaurarse. Es lo que te decía, esto es una estrategia de que no hay alimento para que la gente piense en eso. ¿Qué es lo que me decía alguien el otro día? Digo, pero ¿cómo es posible que Nicaragua... las leyes, cómo Ortega usa como papel sanitario la ley? Sí, me dice, pero la institucionalidad te da de comer. ¿Quién te dijo eso? Un nicaragüense y periodista. Lamentablemente periodista. La institucionalidad te da de comer. La institucionalidad se come. El problema es que yo creo que esa es una visión tan cortoplacista que tú no te das cuenta que si tú no defiendes la institucionalidad, te va a ahogar. No, terminas después no teniendo que comer. Así es, así es. Este es un proceso porque, digo yo, en este momento como que no lo ve porque no le está afectando directamente. Pero es lo que pasó con el caso de Alemán y con el caso de todos los partidos políticos de mi país que le han hecho el juego a Daniel Ortega. Ahorita mismo en las elecciones regionales, Yatama. Yatama es un partido político regional, ¿no? En la costa atlántica. Todo este tiempo ellos han respaldado a Ortega, pero ahora ya Ortega no los necesita. Y Ortega ganó, supuestamente, mayoritariamente en las dos regiones atlánticas. Que uno de los aniquiló, ya no los necesita. A mí me preocupa precisamente el colaboracionismo de los sectores opositores. Entonces hay una mente que se van por la vía electoral y terminan ahí, exactamente. No piensan, digo, no ven más allá de su nariz, porque al final de cuentas el dictador los está utilizando. Y cuando ya no lo necesites, cuando ya no le sea útil, simplemente te va a aniquilar. Ahora, y vas a pasar a la condición que está el resto del país. A mí también me llama la atención y quisiera un poco, porque yo no llego a tener obviamente todas las respuestas, pero en Venezuela, por ejemplo, con Maduro, por orden del castrismo, se empezó a acelerar lo que Chávez había evitado hacer de manera tan directa, tan rápida, mejor dicho. Él hacía repliegues tácticos, porque a Chávez le interesaba sus baños de popularidad, inclusive su imagen internacional. Este hombre realmente no tiene... Y eso es lo preocupante, porque estás viendo que un Maduro confrontativo, un lenguaje de odio, y me preocupa eso porque él está cumpliendo literalmente las órdenes de Cuba. Bueno, pero fíjate, está instalando el poder comunal, porque a mí lo que yo creo que es que una vez que ellos llegan y se consolidan, y pudiera pasar en tu país, pudiera pasar en El Salvador y pudiera pasar en Bolivia, hoy escuchaba precisamente una persona reflexionando sobre esto, pudiera pasar evidentemente en el Ecuador, y es que una vez que ellos se consolidan en el poder, pulverizan, terminan con el régimen burgués, digamos esa democracia burguesa, e instalan esto que llaman ellos el poder comunal, que no es más que comunismo. Entonces, cuando tú ves que eso puede ocurrir y ellos al mismo tiempo están tratando de casarse con un capitalismo de Estado que les permita a ellos mantenerse, no al pueblo. No les interesa la calidad de vida del pueblo, es para ellos mantenerse. Así es, pero aparte de eso también para ganar esos espacios que tiene la empresa privada. En el caso de mi país, ahora mismo la empresa de mi país está plegada al gobierno, o sea, está muy cómodo, pero es lo que ha pasado con los partidos políticos también, mientras ganó espacio, están bien todo, ¿no? La negociación, pero cuando ya no le sirven,
a un lado. Igualmente va a pasar en la empresa, con la empresa privada. Mientras le están abriendo espacio a Ortega, ¿no? Mientras pueden negociar. ¿Sobrevivirán los que se plieguen? Ni ellos. Entonces, no los creo. Otra cosa, no lo tú creo. mismo me lo dices desde el punto de vista político, ya sabemos que ellos desechan a los actores políticos cuando ya no lo necesitan. Lo mismo pasará con el sector empresarial. Son estrategias tanto a nivel político como a nivel económico. Así es. Y ya va a llegar un momento en que ya tampoco los empresarios ya no le van a ser útil y van a empezar a quitar, ¿no?, las propiedades. Entonces, hasta ese momento, cuando ya tenga, lamentablemente, y quizás sea muy fuerte, como le digo, cuando ya tenga la bota en el cuello, va a ser demasiado tarde. Eso, te quería preguntar eso. Ustedes ya pasaron por esta experiencia. ¿Por qué se repitió? ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Desafortunadamente. No creo que fue solamente intervención externa, como por ejemplo esta franquicia exportada con dinero. Es que algo pasó adentro, desde adentro, para que se volviera el sandinismo. Yo pienso que Cuba nunca dejó de meter las manos, ¿no? Yo pienso que esto, o sea, cuando en mi país en el 90 se da el proceso de paz, se da, Ortega accede porque ya no tiene otra opción, está desgastado. Pero ellos se retiran, pero quedan con un 30% de su voto fuerte, ¿no? Y es a partir de ahí que ellos empiezan también a gobernar desde abajo, a hacer asonada, a hacerle la vida imposible a los gobiernos democráticos. Quedaron, digamos, ellos se replegaron con empresas, pero la estrategia nunca la perdieron de vista, que era recuperar el poder y mantenerse luego en el poder. Y dijeron, gobernamos desde abajo. Entonces, ahora quedaron con dinero, quedaron gobernando desde abajo, tenían el control de las calles y aparte de eso también, por ejemplo, mi país vivió un proceso muy difícil en el periodo de Arnoldo Alemán, ¿no? Mucha corrupción. Y esto llevó también a Arnoldo Alemán a negociar espacios con el sandinismo para no llegar a la cárcel. Incluso nos quedan 30 segundos. Lamentablemente el tiempo, esto es la única dictadura que se permite acá. ¿Qué mensaje le darías tú a tu propio país en relación con lo que están viviendo otras realidades como la venezolana? Que nos fijemos en el espejo de Venezuela. Porque yo pienso que lo que está pasando en Venezuela va a suceder en Nicaragua. Nosotros ya vivimos la historia, es muy dura, miles de muertos, 50.000 muertos tuvimos, y que la historia puede repetirse. Que la historia indudablemente se va a repetir. Bueno, amigas y amigos, y con este mensaje, una mujer muy inteligente, muy comprometida con la situación no solamente de su país, sino de América Latina, queda usted para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad, como mi amiga Judy Flores. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos.